Proyecto Los 14 presenta. Basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual. Los cuentos del abuelo. Los guerreros dormidos del rey Cosijoesa. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la época de los penachos grandes, en los tiempos de los grandes guerreros, existió un niño huérfano por la guerra, cuidado solo por su nutal, quien lo guió a la ciudad sagrada. Estudió el arte de la guerra y se volvió fiero guerrero. Para ser aceptado en la casa del ejército del murciélago, debía cumplir un reto. Debía trepar a mano pelona hasta la cueva Six del Chapulín, la cueva del inframundo. Sucedió que al trepar la pared de piedra, aquel muchacho cayó. Y en la soledad del cerro esperó a la diosa de la muerte. En su lugar, llegó una doncella con el don de la sanación y curó su cuerpo y su espíritu. Aquel joven fue de proeza en proeza y al otorgarle su nariguera de jade, que lo convertía en general, pidió que lo llamaran Luna, el señor de la oscuridad. La guerra y el destino lo llevaron a tierras lejanas, donde cosechó victorias para el señorío, pero también donde su corazón se hizo duro e insensible, y fue llamado Luna Obscura. Al romperse la tregua del corazón, él es encargado de doblegar a los zapotecas y traer el corazón del patriarca para que el Señor del Fuego Grande pueda morir en paz. Mediante un astuto plan, logra sacar al ejército zapoteca de la ciudad de los ríos y arroyos, y llega al templo y palacio del Señor de los Cuchillos de Obsidiana, casi sin resistencia. En el lugar del soberano zapoteca, encuentra al príncipe de los mixtecos peleando contra su propio ejército. El soberano es ágil, pero no era rival para alguien que desde muchito vio guerras y muerte. El señor Luna Obscura, cumpliendo la ley mixteca, trató de darle una muerte honorable a su futuro señor, pero un poderoso escudo resplandeciente se interpuso, empuñado por una guerrera zapoteca llamada Luna Blanca, la que no puede morir. Pero sucedió que en los ojos fieros de esa guerrera encontró a la niña que le había salvado la vida, y su corazón duro volvió a sanar, y aquella mujer curó su espíritu por segunda vez. El señor Luna Obscura estuvo a punto de desobedecer la ley mixteca, pero en la noche sonó el caracol en sonido de muerte. El Señor del Fuego Grande había pasado al mundo de los espíritus. Y así fue como la batalla de las dos lunas acabó. Aquella guerrera que empuñaba el escudo de la muerte sonrió al reconocer a un viejo amigo. Este es el escudo de la muerte. Cuando salga el sol, mi vida quedará atrapada en su luz. Evita más muertes innecesarias. El Señor de los Cuchillos de Obsidiana despertará a los guerreros dormidos como venganza y atacará la ciudad sagrada de los mixtecas. En una luz brillante, la guerrera Luna Blanca se fue. Cuando la tarde caía, un nuevo soberano empuñaba el bastón de mando mixteca, y su primera acción a realizar era preparar una defensa y una nueva alianza.
El señor de los cuchillos de obsidiana, con magia antigua, pide a sus dioses venganza. Sus consejeros le previenen que el costo sería caro para el pueblo zapoteca, pero aquel soberano está ciego por el dolor de su ejército diezmado y los caídos en los templos. Cuentan las leyendas que de los cerros, de los campos y matorrales, llegaron muchísimas lagartijas y se transformaron en guerreros y marcharon hacia la ciudad sagrada de los mixtecos. La defensa mixteca resiste a las orillas de la montaña sagrada, pero aquellos guerreros escupen veneno y su fuerza rompe los escudos con rapidez. Los guerreros mixtecas sabían que esa batalla estaba perdida. Ellos no querían vencer, solo detenían la amenaza para que el viejo consejo llegara y se reuniera. Los 14 generales mixtecos. Y sucedió que los zapotecos no eran los únicos que podían usar la magia antigua. En el templo del jaguar, los 14 sacerdotes invocaban a Taandoco, el dios sol. Padre de los mixtecas. Y al terminar la tarde, cuentan las leyendas en fría piedra que en el cielo apareció el Padre Sol y escupió flechas de fuego. Flechas que acabaron con aquel ejército invencible. Y de esas flechas de sol que quedaron enterradas en el cerro, nació la flor de fuego, la flor de muerto. Esa noche, la princesa de los lirios y el señor del fuego grande pactaban una tregua de matrimonio, una tregua de paz. La nueva era mixteco-zapoteco se acercaba. Una nueva alianza de sangre joven apagaba el fuego de la guerra. Pero un huehuete con el corazón herido aún no había saciado su sed de venganza. La diosa de la muerte aún estaba en el valle de la gran laguna. Continuará. En noche de luna de sangre pueden ser invocados, poderosos e invencibles. Quien los invoque no estará vivo, tampoco muerto.